Bienvenidos a Nueva York. El show que por 18 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Comenzamos con Katherine Jiménez, graduada del Alvin Ailey School, bailarina de la película In the Heights, y quien se convirtió en la primera profesora en dar clases de mambo New York Style en el Ailey Extension. Luego vamos con Elisa Crespo, directora de la Organización por la Seguridad de Géneros No Conformes, New Pride Agenda, y la primera latina transgénero en presentarse a elección popular por el Consejo de Nueva York. Vamos después con Cristian Peña, cineasta que llegó a Estados Unidos como estudiante en busca del sueño americano y quien, lejos de su familia, narra historias que intentan romper prejuicios. Y para terminar, conversamos con la música y educadora Mafer Bandola sobre cómo aprendió a tocar la bandola llanera, siendo una de las pocas mujeres que tocan este instrumento tradicional de Venezuela. Y ahora vamos con Katherine Jiménez. Mi nombre es Katherine Jiménez. Empecé a bailar a una edad muy pequeña y mis padres son de la República Dominicana, pero mi hermana y yo nacimos acá. Mis padres querían que nosotros manteniéramos esa cultura. Si has visitado a la isla de la República Dominicana, ves que la costumbre allá es de felicidad. Nuestros bailes también representan eso. Y el baile que yo empecé se llama New York Style Mambo. Entonces, más o menos un año después, vinimos acá a la academia de Alvin Ailey, donde estamos hoy, y hice una audición de ballet. Y en realidad no había tomado clases de ballet anteriormente. Entonces lo que hice fue como imitar lo que estaba haciendo la profesora y gracias a Dios me aceptaron en la academia. Estudié aquí como 14 años, pude estar en el programa de scholarship a donde me ayudaban y ahí fue que empecé a dar clases a niños pequeños de ballet aquí. Ven, tírate pa' la pista, vamos a pachanguear. Cuando estás en el mundo del arte es algo que necesitas poner toda tu energía, tienes que tener dedicación, disciplina, toma mucho tiempo. Ya cuando me gradué de acá, quise tomar unos cuantos años para viajar por el mundo, pero siempre se me quedó como una espinita pensando que mientras yo entrenaba acá, todos estos bailes diferentes y aprendía de todas estas culturas, el mambo era algo que no era enseñado acá. El baile del mambo en inglés se dice como social o como algo social y hay diferentes bailes que empiezan de esa manera. Por ejemplo, otro sería hip hop y por muchos años dicen como que el baile de ballet es la fundación de todos los otros bailes, pero la realidad es que todos estos bailes son importantes y lo que pasa es que tienen una cultura diferente. Que con esta negra ya no se puede inventar. Más o menos hace como 6 años pude enseñarle todo lo que yo estaba haciendo en otra parte del mundo, ya con mi historia de estudiar acá, y pude ser la primera instructora y bailarina de traer mambo a la academia de Alvin Ailey. Cada vez que empiezo mis clases, empiezo con algo que se llama un jam session. Pongo la música y es como que estamos disfrutando, casi como si fuera una fiesta. Y le digo al estudiante, si nunca has bailado, si hago un paso que tal vez no lo puedas coger de una vez, por lo menos muévete un poquito para que vayas calentando y así mismo vayas aprendiendo la música. Lights up on Washington Heights, up at the break of day. I wake up and I got this little punk I gotta chase away. Estuve en la película que se llama In the Heights, fui una de las bailarinas. Para mí eso fue un placer porque hay muchas veces en el pasado que primeramente no había representación de los latinos. Me dejaron que yo hiciera como freestyle, que yo pudiera hacer cualquier baile. Después poder ver la película en una pantalla y ver que todo el mundo la pudo ver es algo que solamente me hace pensar a cuando yo era niña o a muchas niñas y es importante que ellas se puedan reflejar en una persona que esté en una pantalla.
Albanelli, su visión para su compañía y para su academia de baile, él quería que fuera una escuela de representación, un lugar a donde todo el mundo podía venir a bailar. Creo que la escuela más grande del mundo y poder ser la persona que trajo el mambo a la escuela de Albanelli, para mí es un gran logro y no solamente para mí, pero creo que para toda la comunidad latina. Here we go. Mantequilla en un pan caliente, así me derrito yo, tan solo con verte. Mantequilla fue mi primer tema. Pensé que primero hay menos mujeres latinas que hombres que han podido cantar sus canciones de salsa o de mambo en el mundo entero y quise tratar algo un poquito diferente, pero también acá en la academia cada año hacemos un taller a donde podemos bailar en la tarima y entonces quería crear algo que fuera una experiencia para mí, para los estudiantes y también para la audiencia. Sabes, cariño, que me haces feliz. La compañía de nosotros hace unas presentaciones todos los años durante el mes de diciembre hasta enero y el lugar se llama City Center, que es un teatro precioso acá en Nueva York. Puedes ir a ver la compañía bailar y si agarras tu boleto, si te quedas con él, lo traes acá al Ellie Extension y te podemos ofrecer una clase gratis. Mis clases son acá en la escuela todos los viernes de 6 a 7:30 y los sábados de 3 a 4:30. Es con el Ellie Extension y puedes venir a tomarla todas las semanas. Bye. ¿Verdad? Feliz año nuevo, yo. Feliz año nuevo. Cuídese. Bueno. Hola, Pepito. Hola, mijita, ¿cómo estás? Sí, pues te marcaba para que, por lo de siempre, que cada año con año, feliz Navidad, que te la pases muy bien. Le das un abrazo a tu hermano y a todos por allá. Espero que ya para el otro año a lo mejor ya pueda tener la oportunidad pues de mirarlos. Bueno, te cuidas mucho, te quiero, lo mismo de siempre, que Dios te bendiga y suerte siempre, y mucho cuidado con el volante si manejas. Adiós, Pepito. Besitos. Bye. Adiós, bye. My childhood was fine. I was always able to go home and be myself. While I've struggled a lot, one of those things is not rejection, abandonment, or homelessness. I was raised by a group of strong women, and I think that that is sort of a part of being a Latina, that is a part of our identity as women, as being tough. And I think it's a good reputation, and I think that certainly helped me in my career. I am the executive director of the New Pride Agenda, which is a statewide LGBT advocacy and education nonprofit. So I got involved in advocacy in 2015. I was really radicalized, like a lot of young people were. It was that period that made me want to go back to school. I enrolled in John Jay and started to study political science, and I took a Latino studies class. I learned a lot about my identity and who I am as a Puerto Rican woman. The picture became more clear that I was in fact a multiracial person. I represent CUNY so much because I think CUNY just provides an opportunity for working class New Yorkers and young people to get in higher education. It has demonstrated to be really effective at moving people up the economic ladder, and I certainly think I'm a part of that. I think that the relationships I formed, student government was my first real sort of opportunity of organizing and advocacy and fighting for CUNY in CUNY. That was really what introduced me to everything and showed me the power of young people organizing. And I think that everyone at CUNY is just a big family.
I knew that 2021 was going to be a very important year for local politics in the city of New York, and I saw it as an opportunity to jumpstart a career in politics. And there certainly were moments where my past was brought up in the press. You know, I'm a former sex worker, as many trans Latinas are or have been. Someone somewhere wanted people to know that about me. I was not just on a news article on the internet. This was on the inside cover of a major newspaper. That was also something that I wasn't hiding, that I was transparent about, but of course I wasn't screaming it from the top of my lungs. And I just didn't know what to expect. I didn't know if I would knock on the wrong door and something bad could happen. I eventually got over that. You know, I think that I allowed that to really take up too much space in my head. The irony of being trans in America is that it is both the best and the worst time to be a trans person. We have never been more visible, we have never been more powerful, and I think the visibility comes at a cost. I think that there is a population in America that is uncomfortable with the rise of trans people. I never thought that the pathway to the White House for the Republican Party would be trans people. That in order to demonstrate your level of conservatism, that you would have to demonize and attack people who are different. I think it's really important for trans people to be involved in politics. When we look at the numbers, it tells us that 1 in 3 trans people will be diagnosed with HIV. It tells us that trans people have one of the highest rates of suicide ideation. It tells us that 1 out of every 2 Black trans women will experience incarceration. One of the most traumatic experiences of my life was inside of a county jail in Jacksonville, Florida, where I was housed with cisgender men. And I had to call my mother, and I had to tell my family some really deeply personal things that I had not fully accepted about myself at that time. It certainly was this challenging and traumatic and difficult times for me because I had a home, I had, you know, a family, and yet I still fell into some of those traps and cracks that we do. And so that was a very difficult moment for me. And I think opposite, one of the things I'm most proud about in my tenure as executive director is that we fought relentlessly to create a transgender wellness and equity fund. We got to name it in honor of Lorena Borjas, who was a trailblazer and leader who helped organize the trans Latina community and the immigrant trans community in Jackson Heights, Queens, and something I'm really proud of. Yeah. Yo soy Cristian Peña, soy colombiano, vengo de Medellín y soy comunicador audiovisual. Yo me gradué en la universidad y empecé a trabajar en una compañía con un amigo. De un momento a otro se pararon las oportunidades y decidí venir a Nueva York a estudiar inglés. Ha sido un reto bastante grande. Nueva York es una ciudad que puedes hacer tus sueños realidad. O sea, si tienes un foco, si tienes un norte a donde quieres ir, en esta ciudad lo puedes hacer. Es un poco el cliché de que puedes hacer tus sueños realidad en Nueva York, pero en parte creo que es verdad. Empecé a hacer voluntariados en diferentes festivales de cine. Yo me vine con mis equipos, con mi cámara, con todas las ganas de poder mostrar lo que soy capaz de hacer, con las herramientas que tengo. Creo que como latinos tenemos mucho que aportar a Nueva York. Creo que no es gratis que sea una de las ciudades con mayor diversidad cultural. Cuando me mudé a Nueva York, eso fue una de las cosas que más me impactó, ver la cantidad de culturas que hay. Y es una de las
de las razones que también te arraiga más a tu nacionalidad, a tu cultura, y desde ahí creo que puedes también brindar maneras diferentes de ver o entender las cosas a otras culturas a nivel mundial. Dante es una idea que yo tenía desde que me vine. Esa idea surge una vez que yo iba para la universidad y una chica con el cabello súper largo se sentó enfrente mío y el cabello de ella estaba sobre mis piernas. Yo me sentí un poco como mi espacio personal invadido. Entonces corrí el cabello y ella ni se dio por enterada. 2 meses después me pasó otra vez una situación similar. Esta vez yo cogí el cabello y la chica no se daba cuenta. Pues yo le podría cortar el cabello y no se va a dar cuenta. Entonces de ahí empecé a desarrollar este personaje, esta idea, y la conecté dentro del mismo universo del primer cortometraje que es Los Globos de Circe. Este corto es un personaje que es un solitario, habla mucho de la soledad de la ciudad, de la mujer como víctima, ¿cierto? Creo que la película toca varios puntos importantes dentro de nuestra sociedad. No es algo explícito, pero está implícito dentro de la historia. Es un sacrificio muy grande que hacemos los migrantes cuando salimos de nuestros países, cuando dejamos a nuestras familias, cuando dejamos a nuestros amigos. Entonces a veces las personas que discriminan a los migrantes creo que no ven la otra cara de la moneda, ¿cierto? Entonces sí, yo diría que antes de discriminar a alguien, algún migrante, sea de cualquier país, acá en Nueva York vemos migrantes de todas partes del mundo, ¿cierto? Nosotros latinoamericanos, de todas partes del mundo. Creo que es válido pararse a pensar, ok, esa persona, ¿por qué está acá? Preguntarle, entenderlo un poco, cuál es su historia, cuáles son sus razones, qué quiere hacer, ¿cierto? Antes de juzgarlo como prematuramente. La música para mí ha sido una respuesta al por qué existo y cómo puedo dar a la comunidad que es local o global. Y cómo conozco la música es a través de la bandola o cómo lo transmito a través de la bandola. La bandola para mí es una llave maestra. He llegado a sitios donde jamás pensé iba a llegar, he entrado a espacios de amistades donde nunca proyecté, me trajo a la ciudad donde vivo actualmente y me da mucha identidad, especialmente ahora que Venezuela se convirtió en los países del siglo XXI con una masiva migración, me da norte. La bandola llanera me dice, la casa no es un espacio geográfico, la casa eres tú. Y me di cuenta que cuando toco la música, cuando toco la bandola, con la música de Venezuela, se convierte en una casa comunitaria, parece algo portable. Mi nombre es María Fernanda González Olivo, también conocida como Mafer Bandola. Soy músico, comunicadora social, educadora y activista de Barquisimeto, Venezuela. La bandola llanera es un instrumento tradicional venezolano, específicamente de una región que es el occidente del país, constituido por diferentes estados
que geográficamente comparten una característica y es que no hay montañas. Es un territorio plano, bastante caluroso, pero muy fértil. Por ende, la agricultura es la actividad económica principal. La música que acompaña a este territorio o esta geografía va relacionada con las jornadas de trabajo. Cuando hablamos de bandola llanera, entonces es de unas características melódicas y rítmicas que tienen que ver con toda esta geografía y con la cultura llanera. La música llega a mi vida gracias a mis padres, quienes son melómanos, les encanta la música. Mis padres van por 4 a inscribirme en clase de 4 y el profesor dice, ya no tenemos cupo, todos los niños, todos los 4 están ocupados, pero si sigue derecho, por allá hay un salón de un instrumento que se llama bandola. Ni idea tenían ellos de qué instrumento era ese. Y es ahí donde me presentan el instrumento, que es muy fuerte la presencia. Uy, qué bueno suena eso, no sé qué es, no sé qué estoy sintiendo, pero me gusta. Y lo comenté, ¿no?, con los chicos que estaban ahí. Dije, oye, me encantaría tocar como ustedes. Ay, que quiero tocar como ustedes cuando aprenda lo suficiente. Y facilito, me lo dijeron de una vez. No, lo que pasa es que jamás te va a sonar así como nosotros. Yo, ¿pero por qué? Ah, porque tú eres una niña y es que ese instrumento está hecho para los hombres, así, con fuerza. Y yo, eso se me quedó en la cabeza al punto que conversé con mis padres y me dijeron, bueno, es verdad, nunca te va a sonar como ellos porque ellos son ellos y tú eres tú. Te va a sonar como te suena a ti la bandola. Lo mismo para la construcción del instrumento. Tú tienes que buscar un luthier y recuerdo una experiencia cuando mandé a hacer mi bandola. El luthier me dijo, yo nunca he visto una mujer tocando bandola y yo no voy a hacer una bandola que se vaya a perder en una sala guindando ahí, llevando polvo. Tuve que ir con mi bandola anterior a tocarle a este luthier para que supiera que sí tocó bandola y me dijo, ah, sí, bueno, ahora sí hablemos, ¿qué instrumento quiere? Entonces me parecía una especie de constante aprobación a la que tenías que estar sometida y componer para la bandola llanera desde un pensamiento del activismo viene de la experiencia humana de tener que pasar por encima de los obstáculos que como mujer instrumentista tuve que atravesar. Mi proyecto solista ha caminado desde los principios de la bandola llanera en mi vida. He formado parte de diferentes agrupaciones de diferentes géneros, he sido invitada a músicos que tocan otros géneros y me invitan porque ejecuto la bandola llanera con esta conexión con otros géneros. Y había sentido como que no había encajado en un sitio, aquí me siento, aquí estoy chévere, aquí. Y la vida me da la oportunidad de conocer a esta familia que se llama La Dama. Somos 4 mujeres de 4 países, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos. Con La Dama tratamos de tocar fusiones de nuestros ritmos y tradiciones, pero hay un tema especial que es un joropo venezolano que se llama pajarillo y es de gran importancia para la tradición llanera en Venezuela. Digamos, tú tocas este tema en cualquier parte del mundo y si hay un venezolano cerca, va a decir, eso es Venezuela. Pajarillo, pajarillo. Como mujer, como ciudadana del mundo, como educadora, he sido mejor gracias a formar parte de este grupo multinacional como es La Dama. Aunque sí da miedo llegar a la capital del mundo como es conocida, creo que hay muchas herramientas que Nueva York te ofrece y que creo que la pregunta de Nueva York es como ¿quién está haciendo lo que está haciendo? ¿Quién está haciendo este arte? ¿Quién está componiendo esta música? Y creo que esa identidad es la que vengo trabajando desde bastantes años. Nueva York se convierte hoy día en mi punto principal porque es de las ciudades más estables en estatus de migración y en procesos de creación musical y de contactos y conexiones que puedo tener. A mí me llama la atención el tema de la migración y todos los perfiles diversos de lo que significan ser un inmigrante y no como, por ejemplo, Google me lo quiere mostrar. Yo pongo inmigrantes, fotos, tristeza, desarraigo, pobreza, dolor, sin minimizarlo. Es importante decir que la experiencia del inmigrante es de las cosas más importantes que le pueden pasar al país que los recibe, porque los vuelve más justos, porque los vuelve más diversos y de una manera u otra los calibra y los cuestiona como ciudadano, como su país. Me interesan desde la música tocar estos temas. ¿Y qué hago con ser músico, con tocar mis temas y hacer los performances y hacer los workshops? Es tratar de convocar a cada vez más a mujeres a tocar instrumentos tradicionales.
Para nuestro próximo episodio de Nueva York, tendremos como invitadas a la boricua Lorín Padilla, quien fuera pandillera en los 70 y hoy apoya a víctimas de violencia doméstica. A Rosa Marín, integrante de la banda de rock Nanook, quien habla de ser artista queer dentro del género God Metal. Y a Catalina Santamaría, con su documental Squatters, un testimonio histórico de Nueva York en los 80. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.